Ciudades perdidas. Rituales mágicos. Tesoros fabulosos. Con los misterios de la antigüedad se forjan las leyendas. Durante siglos, estas leyendas han inspirado a aventureros y buscadores de tesoros que han arriesgado la vida persiguiendo secretos escurridizos. Desde los desiertos de Oriente Medio hasta las montañas de Sudamérica, del interior de la religión mítica de los antiguos griegos al enigma de las líneas de los Nazcas en Perú. En la próxima hora viajaremos por el tiempo y por el globo desentrañando los mundos ocultos de los misterios de la antigüedad. Secretos de la antigüedad. Grandes misterios. Uno de los misterios que más han perdurado entre nosotros es la leyenda de la Atlántida. Su atractivo es tan fuerte que incluso hemos dado su nombre a nuestro medio más avanzado de exploración. 5, 4, 3, 2, 1. Reactores encendidos. Despega la lanzadera espacial Atlantis. Por los mitos conocemos la Atlántida como un reino encantado. Una sociedad ideal que floreció en la antigüedad y desapareció repentinamente. ¿Pero pudo ser la Atlántida algo más que un mito? En la actualidad, las pistas del origen más probable de la leyenda nos conducen a un lugar idílico del Mediterráneo. La isla griega de Santorini se encuentra al norte de Creta, en el mar Egeo. Aquí la vida es sencilla. Los turistas acuden de todo el mundo a gozar de la escarpada belleza de sus costas y las líneas sencillas de sus edificios blanqueados. Sin embargo, en esta isla se encuentran también las ruinas de una fabulosa civilización desaparecida. Son ruinas que pueden guardar la clave de la existencia de la Atlántida y las pruebas de su destrucción. El ser humano lleva buscando la Atlántida desde que por primera vez la describiera el filósofo griego Platón hace más de 2000 años. Según Platón, la Atlántida era una sociedad extraordinaria. Sus primeros pobladores fueron los descendientes del dios Poseidón y una mujer mortal. Estos semidioses crearon una civilización utópica mucho más avanzada que cualquier otra, anterior o posterior a ella. Sus gentes vivían en armonía con la naturaleza y entre sí. Sin embargo, con el tiempo, cuenta la historia, la civilización que un tiempo fue perfecta se volvió corrupta e inmoral. Sus ciudadanos, cuyo linaje procedía de los dioses, hicieron gala del lado más cruel de su naturaleza humana. Los dioses se enfadaron y su venganza fue feroz y rápida. La hasta entonces tierra firme se agitó bajo las hermosas ciudades de la Atlántida. Olas mortales se estrellaron contra sus costas. Según la leyenda, la nación mítica acabó tragada por el mar y nunca se la volvió a ver. Sin embargo, la idea de la Atlántida sobrevivió y creció. La leyenda de esta utopía desaparecida se abrió paso entre los mitos de culturas de todo el mundo. Sin embargo, el emplazamiento de la Atlántida siempre fue un misterio.
Unos escritos más antiguos incluso que los de Platón pueden acotar las posibilidades de encontrarla. En el año 1600 a.C., antiguos cronistas desde China hasta Egipto dan cuenta del mismo suceso aterrador. Sin previo aviso, una enorme nube de polvo oscureció el globo durante semanas, convirtiendo el día en noche. Durante siglos, el origen de la nube fue un misterio. Sin embargo, hoy podemos situar su origen en Santorini, la misma isla idílica del mar Mediterráneo. Una vez se llamó Tera y fue hogar de una colonia muy avanzada, los minoicos. Este pueblo antiguo floreció en el Mediterráneo hace más de 3000 años. Como la Atlántida, la comunidad de Tera era pacífica. Se encontraba en pleno cruce de rutas comerciales del Mediterráneo oriental y recogió los beneficios de generaciones de visitantes. Las excavaciones revelan calles amplias con casas de 2 pisos. Unos orificios en suelos de piedra son los restos de un sistema de aguas. Los desechos se canalizaban por sumideros que corrían bajo las calles. Al parecer, los minoicos valoraban la belleza y el arte sobre todas las cosas. Decoraban las casas con vivos murales que celebraban su prosperidad e ilustraban sus lazos con tierras tan lejanas como África. Sin embargo, al igual que el pueblo de la Atlántida, su idílico modo de vida cambió de un día para otro. Existen pruebas de que el pueblo de Tera fue avisado del desastre que se avecinaba. Tuvo tiempo de reunir a sus seres queridos y sus pertenencias. Sin embargo, al final, sus intentos de huida fueron inútiles. Su hermosa isla quedó arruinada por una enorme erupción volcánica que provocó terremotos y olas gigantes. Tera quedó cortada en 2 islas, con gran parte de su masa sumergida bajo el agua. Sus antiguos habitantes y su mundo utópico se perdieron para siempre. Las ruinas misteriosas de Santorini son lo único que queda de la avanzada civilización de Tera. Los miles de personas que hoy visitan la zona arqueológica de Akrotiri no son muy conscientes del paralelismo entre la antigua historia de Tera y el mito de la Atlántida. Sin embargo, muchos expertos creen hoy que Platón pudo basar su historia en lo que supo de la bucólica comunidad de Tera y su violenta destrucción. Sin embargo, la búsqueda de la Atlántida nunca tendrá fin. Aunque podamos haber hallado sus ruinas, nunca querremos renunciar a su mito. Durante siglos hemos mirado a la antigua Grecia como ejemplo de la sociedad racionalista ideal. Las columnas intemporales de la Acrópolis de Atenas se alzan como símbolo de la fuerza y sabiduría de Grecia. Sin embargo, tendemos a olvidar que la civilización que acogió a Sócrates, Platón y Aristóteles, algunas de las mentes más grandes de la historia, también se guiaba por cultos místicos tan poderosos que influían sobre la vida de todos los ciudadanos. Los griegos estaban encaprichados de un panteón de dioses irracionales, seres volubles que podían decidir su destino a su antojo. Los griegos mortales temían tomar cualquier decisión, grande o pequeña, sin la aprobación divina. El modo más seguro de obtener respuestas de estos dioses antojadizos era emprender un peregrinaje sagrado a la ciudad de Delfos. Los turistas que hoy visitan la antigua ciudad
siguen los pasos de aquellos peregrinos de antaño. Delfos, situada en la falda del monte Parnaso, era la ciudad más sagrada de los antiguos griegos, el centro de su mundo espiritual. Era en este místico lugar donde el dios Apolo se comunicaba con el hombre a través de un medium, el misterioso oráculo de Delfos. La leyenda griega nos cuenta que el propio emplazamiento de Delfos parecía poseer un poder místico. Antes de la época del oráculo, dice el mito, un pastor que siguió a sus cabras al interior de un valle escarpado recibió de pronto visiones de su futuro. Las leyendas también aseguran que unas misteriosas brisas y fragancias llenaban a menudo la ciudad. Durante más de 1000 años, viajeros de todo el mundo mediterráneo emprendieron el largo viaje hasta aquí buscando el consejo del oráculo. Podían preguntar por la salud de un ser querido o el resultado de una batalla. Ninguna pregunta era demasiado pequeña o demasiado grande. Hoy no quedan más que ruinas de este emplazamiento sagrado, construido con las riquezas de grandes ciudades deseosas de agradar al oráculo. Es un misterio que una sociedad que contó con algunas de las mentes más grandes de todos los tiempos dependiera tanto de los caprichos de sus dioses. Filósofos de la talla de Platón y Sócrates animaban a los griegos a buscar las respuestas dentro de sí mismos. En contraste con el oráculo, Sócrates hablaba del conocerse a uno mismo como único camino hacia el verdadero conocimiento. Sin embargo, aunque algunos griegos escuchaban su retórica, la atracción del oráculo era mayor. Una y otra vez los griegos volvían a la misteriosa ciudad de Delfos, encontrando consuelo en los viejos rituales. Los peregrinos que buscaban respuestas del oráculo llegaban con su ofrenda en la mano. Entonces formulaban sus preguntas a un asistente. En las profundidades del templo de Apolo, una sacerdotisa se sentaba esperando llenarse con las divinas palabras del dios. Caía en un trance, tal vez con la ayuda de drogas. Frenéticamente lanzaba respuestas entremezcladas. El asistente recogía y transmitía su respuesta. Sin embargo, las respuestas del oráculo solían ser intencionadamente crípticas, un giro expresivo que permitía al consultante interpretar la respuesta a su gusto. En la actualidad, el oráculo parece ser poco más que un antiguo tablero de Ouija. Sin embargo, sus palabras poseían el poder misterioso de influir en el curso de una vida humana o en la suerte de todo un imperio. Los griegos se aferraron desesperadamente a sus cultos místicos durante tiempos de crisis. En el año 430 a.C., su devoción fue puesta a prueba cuando la enfermedad asoló la ciudad de Atenas. Los atenienses, ante la amenaza constante del ataque de la vecina Esparta, acudieron en masa a vivir al centro de la ciudad. Al habitar apretadamente en casas pequeñas, sucumbieron a una plaga devastadora. Desesperados, los enfermos y moribundos suplicaban respuestas a sus dioses.
Sin embargo, cuando más la necesitaron, la sabiduría de sus dioses pareció abandonar a los atenienses. La plaga los mató por miles, acabando con la fuerza de Atenas. Sin embargo, incluso en pleno derrumbe de su dorada civilización, los griegos se negaron a abandonar a sus dioses. En su frustración, buscaron un chivo expiatorio. El oráculo de Delfos proclamó una vez a Sócrates como el hombre más sabio de todos. Sin embargo, no tardó en ser acusado de blasfemar y de corromper a la juventud. En los decenios que siguieron a la plaga, la frustración creció entre los atenienses y sus dirigentes. ¿Por qué sus dioses seguían abandonándolos? Sócrates proseguía sus enseñanzas sobre la importancia de conocerse a uno mismo, y el número de sus seguidores crecía. Los dirigentes atenienses, que en otro tiempo admiraron la visión de Sócrates, ya no podían menospreciar su influencia. Entonces lo vieron como una amenaza al poder de los dioses en la sociedad griega. Sócrates fue condenado a muerte por ingestión de veneno. Sin embargo, como hoy sabemos, sus ideas no murieron con él. Alumnos suyos como Platón prosiguieron sus enseñanzas, escribiéndolas para generaciones futuras. Sin embargo, el pueblo griego siguió aferrándose a la comodidad de sus dioses. Al final, el misterio de Delfos queda eclipsado por un misterio aún mayor. ¿Cómo fue posible que la razón y la irracionalidad coexistieran durante siglos en el mundo griego? Antes de la era de los exploradores no había un lugar más envuelto en misterio que África. Durante siglos, sus costas se llenaron de comerciantes de todo el mundo que intercambiaban sedas y especias por los preciosos marfil y oro. Sin embargo, pocos extranjeros se aventuraban más allá de la costa, y el origen de las riquezas de África siguió siendo un enigma. Se rumoreaba que en el interior más profundo de África había un reino fabuloso y una ciudad de oro. Pero el corazón de África permaneció en gran medida inexplorado hasta el siglo XIX, cuando sus antiguos mitos la hicieron irresistible a aventureros y buscadores de fortuna. Uno de estos exploradores, un alemán llamado Karl Mauch, llegó al sur de África en 1871. Su viaje le llevó por tierras más allá de los mapas. Tras varios meses de viaje, llegó a una inmensa ruina pétrea que los nativos llamaban Zimbabue. Al acercarse, Mauch quedó asombrado. A su alrededor se alzaba una estructura comparable a una fortaleza medieval. Una enorme torre, cual castillo europeo, se levantaba guardando el complejo. Mauch quedó impresionado y también desconcertado por aquel meticuloso tratamiento de la piedra. ¿Quién pudo erigir esta magnífica fortaleza en una tierra cuyas gentes vivían en chozas de hierba? Por la noche su mente vagó entre las leyendas de las ciudades doradas de África y las historias bíblicas de su infancia. En el libro de los Reyes, recordó, la Biblia habla del encuentro entre la reina de Saba y el rey Salomón de Jerusalén.
Desde una ciudad mítica llamada Ofir, la reina trajo a Salomón un lujoso cargamento de oro para construir su famoso templo. La belleza de la reina era famosa y cautivó el alma de Salomón. El mito de la ciudad de oro de Saba cautivó la imaginación de Maug. Su mente empezó a componer una teoría fantástica. Para Maug, la madera que cortó de una puerta era una pista vital. Concluyó que era de cedro, traída aquí por la reina de Saba desde los bosques del Líbano. Creyó que estos grandes muros de piedra debían ser las ruinas de Ofir, la ciudad de oro de las leyendas. Para Maug, Zimbabue no era la obra de africanos negros, sino una fortaleza erigida por la reina de Saba. Víctima de sus propios prejuicios y los de su época, la verdad se le escapó. Que el gran Zimbabue y sus minas de oro eran obra de africanos. Los colonos blancos se sirvieron de las teorías distorsionadas de Maug para reclamar aquella tierra y la riqueza de sus recursos. En el siglo siguiente, la verdadera historia del gran Zimbabue quedó prisionera de la codicia y del racismo. Entonces, en 1929, la famosa arqueóloga británica Gertrude Cayton Thompson recibió el encargo de revisar las teorías de Maug. Llegó con un equipo de mujeres a lo que era entonces la colonia británica de Rhodesia. Hacía años que había estallado una lucha feroz en los mundos científico y político sobre el auténtico origen de Zimbabue. Los científicos informados propugnaban una historia más viable de las ruinas, mientras que los colonos blancos se aferraban a las teorías de Maug. Aunque Cayton Thompson sospechaba que Zimbabue era obra de africanos, necesitaba pruebas sólidas para convencer a los críticos de ambos bandos. Su equipo excavó en el Gran Zimbabue utilizando los métodos más modernos de la época. Pero los resultados fueron decepcionantes. Otros excavadores habían retirado ya capas de escombros buscando oro y pruebas de la conexión bíblica del emplazamiento. Sin embargo, al mismo tiempo, destruyeron casi toda prueba de los orígenes africanos de Zimbabue. Cayton Thompson temía que el verdadero legado del Gran Zimbabue se hubiera perdido para siempre. Decidida a encontrar las pruebas necesarias, levantó el vuelo. En las colinas junto al Gran Zimbabue divisó otras ruinas de piedra que nunca se habían excavado. Tal vez guardaran la prueba escurridiza de su origen africano. Trozo a trozo, ella y su equipo removieron todo lo que encontraron en el nuevo emplazamiento. Los objetos dejaban poco margen de duda. En unos meses, Cayton Thompson estaba lista para publicar sus hallazgos. Sus conclusiones asombraron al mundo. El Gran Zimbabue lo construyeron africanos para un rey africano. Mientras Europa seguía sumida en el oscurantismo, los antepasados de los nativos Shona gobernaron durante siglos un imperio centrado en el Gran Zimbabue. Su economía se enriqueció con el ganado y el comercio. El oro y el marfil que tanto abundaban aquí acababan en todos los rincones del mundo conocido.
El Gran Zimbabue se encontraba en el centro de las riquezas legendarias de África. Su ciudad de piedra no se construyó para la reina de Saba, sino que fue fruto del ingenio de un poderoso pueblo africano. Sus ingenieros construyeron un enorme espacio cerrado de más de 6 metros de altura. Sus albañiles crearon impresionantes escaleras curvas que conducían a los muros que protegieron a los reyes. Cualquier otra duda sobre la identidad de los constructores de estos muros quedó silenciada cuando los arqueólogos observaron las canteras africanas modernas. Siguiendo una técnica heredada a través de generaciones, el granito se calienta y se enfría en sucesión rápida. En este proceso natural llamado fisuración, las temperaturas extremas hacen que la piedra se quiebre en trozos de tamaño similar. Los obreros golpean el granito convirtiéndolo en bloques uniformes. Entonces hacen encajar las piedras en los muros de la fortaleza gigante del Gran Zimbabue, al igual que sus antepasados de hace siglos. La ciudad de oro de África era en realidad una creación africana. Y cuando la mayoría negra recuperó el control de Rodesia en 1980, adoptaron el nombre de Zimbabue para honrar el legado del gran reino de sus antepasados. Las antiguas culturas del Nuevo Mundo son el origen de algunos de los misterios que más nos intrigan. Cientos de ciudades y monumentos en ruinas llenan aquel hemisferio. Desde las junglas de México y Guatemala a las tierras desérticas del Perú, han ejercido su fascinación sobrenatural sobre generaciones de arqueólogos y exploradores. En los años 20 fueron las áridas planicies del sur del Perú las que atrajeron la atención del mundo. En enormes cementerios por encima del nivel del suelo, los arqueólogos se encontraron con esqueletos y artefactos de miles de años de antigüedad. Pocos lugares del mundo son tan secos como este desierto costero. Aquí casi nunca llueve. Los restos de pueblos de otros tiempos yacen blanqueados por el brillo incesante del sol. Estas mesetas quemadas han permanecido sin cambios durante siglos, preservando uno de los misterios más sorprendentes del mundo antiguo. En el último medio siglo, personas de todo el mundo han acudido en masa a esta tierra abandonada. Emprenden un viaje sorprendente con cámaras y mapas. El desierto muestra cientos de líneas y gigantes figuras animales arañadas en más de 500 kilómetros de tierra. Los primeros arqueólogos que se fijaron en ellas en 1926 las consideraron simples canales de irrigación de la antigüedad. La dimensión de las líneas no se comprendió hasta los años 30, cuando se sobrevoló el desierto por primera vez. Se supo entonces que aquellas líneas sin importancia formaban contornos de pájaros y las patas de una araña gigante. Los arqueólogos, desconcertados por los colosales dibujos, se pasaron decenios buscando su origen y significado. Perú fue el emplazamiento de antiguas culturas como los nazcas, los paracas y los moches. Pero, ¿cuál de ellos, si es que fue alguno, dibujó estas líneas extraordinarias? La respuesta se obtuvo de un simple recipiente de cerámica.
Durante años los coleccionistas han codiciado la alfarería de los nazcas, admirada por sus atrevidos diseños figurativos. Cuando los arqueólogos compararon finalmente los dibujos de la alfarería con los del desierto, el paralelismo era asombroso. Debieron de ser los indios nazcas quienes trazaron los dibujos en la meseta del desierto. Los nazcas dominaron el desierto rocoso de Perú durante más de 700 años a partir del siglo I. Fue un pueblo con recursos que logró subsistir en uno de los lugares más inhóspitos de la tierra. El desierto era el lienzo perfecto para sus creaciones. Haciendo gala de una increíble destreza en ingeniería, este antiguo pueblo trazó líneas de cientos de metros de longitud. Levantando las piedras negras que cubrían el suelo del desierto, fueron dando vida lentamente a sus dibujos. El desierto inalterado de Perú permitió que las líneas quedasen intactas durante casi 2000 años. Pero ¿por qué creó una cultura unos dibujos tan monumentales que jamás pudieron apreciar en su totalidad? Algunos arqueólogos aficionados han concluido que los antiguos nazcas debieron de descubrir un modo de volar. Un autor escribió un libro sensacionalista que afirmaba que las líneas de los nazcas eran pistas de aterrizaje para naves extraterrestres. Los científicos han propuesto teorías más lógicas, aunque menos misteriosas. Durante años, muchos creyeron que los dibujos representaban un mapa astronómico en el que figuras y líneas eran constelaciones. Según esa teoría, las líneas mostraban la época correcta del año para plantar y recoger las cosechas. Sin embargo, la investigación más reciente propone que las líneas deberían llamarse senderos. En esta tierra abandonada, el agua siempre ha sido sinónimo de supervivencia. Los científicos creen ahora que los nazcas construyeron las líneas para recorrerlas a pie a modo de peregrinaje sagrado para honrar a sus dioses de la lluvia. Aunque la tradición del trazado de líneas desapareció hace mucho, los descendientes de los nazcas aún viven en este duro entorno. Su subsistencia depende ahora de los miles de visitantes que llegan cada año, atraídos por el misterio de las líneas de los nazcas. Para un viajero con gusto por la aventura, no hay misterio más seductor que el de una ciudad perdida. Antigua y fabulosa, oculta en lo alto de unas montañas o en las profundidades del desierto más lejano. El hallazgo de tales lugares irresistibles ha empujado a muchos exploradores a arriesgar la vida. En el siglo XVI no fueron ciudades perdidas, sino la codicia la que trajo olas de españoles a Sudamérica. Quien se cruzase en el camino de la sed de oro de los conquistadores, sin duda se encontraba con la muerte. En Perú encontraron irresistibles las riquezas de los reyes incas. La civilización inca se convirtió en objeto de una sangrienta campaña. Los grandes incas llegaron a gobernar el imperio más poderoso del hemisferio occidental. Sin embargo, hacia el año 1500, los españoles prácticamente habían destruido su sociedad.
solo una ciudad resistía oculta en las montañas, un refugio para el último rey inca y sus seguidores. Se llamaba Vilcabamba, pero tras su última resistencia heroica frente a los conquistadores, desapareció. Nadie podía adivinar que en el siglo XX iba a ser catalizadora de uno de los hallazgos arqueológicos más celebrados de todos los tiempos. En 1911, un historiador y aventurero norteamericano llamado Hiram Bingham se obsesionó con encontrar la ciudad perdida de Vilcabamba. Llegó a Perú decidido a no pararse ante nada. Sin embargo, no tardó en debatirse en un país lleno de obstáculos naturales. En las montañas de niebla, junto a la antigua capital inca de Cuzco, visitó las ruinas de sus mayores palacios. Desde elevados lugares de descanso como este, los emperadores incas controlaban un amplio dominio que se extendía desde el actual Ecuador hasta el centro de Chile. Para consolidar el control sobre su imperio, los incas construyeron una enorme red de caminos y puentes, mayor incluso que la del Imperio Romano. Los mensajeros oficiales llegaban a cubrir 240 kilómetros diarios, permitiendo al emperador el contacto con los rincones más remotos de su reino. Como otros visitantes de Perú, Bingham quedó impresionado con los logros de los incas. Las montañas aún mostraban el rastro de las grandes terrazas construidas para el cultivo. Los canales de irrigación aún corrían por las antiguas ciudades. Sin embargo, lo que más le sorprendió fue el tratamiento inca de la piedra. Sus expertos albañiles encajaban cada bloque de granito con tanta precisión que los muros no necesitaban mortero. Aunque Bingham quedó cautivado por estas ciudades, no podía renunciar a su búsqueda de Vilcabamba. Siguió adelante. En los picos más altos de los Andes se encontró con un tabernero que le describió una ciudad en ruinas casi inaccesible en una cordillera cercana. ¿Podría ser por fin la misteriosa Vilcabamba? Paso a paso por senderos peligrosos, Bingham y sus guías se fueron acercando metro a metro hasta la cima. De pronto me encontré ante los muros de casas en ruinas construidas con piedras incas de la mejor calidad. Aquello fue una sorpresa tras otra en sucesión asombrosa. La visión me dejó hechizado. Las ruinas de esta fabulosa ciudad, como un jardín secreto que llevaba siglos descuidado, esperaban a su descubridor. Una vez liberada de los tallos que la ahogaban hacía siglos, la ciudad quedó deslumbrante. Bingham estaba seguro de haber encontrado la mítica Vilcabamba. Sin embargo, en realidad había descubierto las ruinas de Machu Picchu, que pronto se convertirían en el destino favorito de muchos viajeros de todo el mundo. Machu Picchu se construyó para retiro secreto del rey inca Pachacuti hace más de 400 años. Hasta que Bingham se topó con sus ruinas, pocos extranjeros habían puesto pie en la ciudad. Hiram Bingham siguió convencido hasta su muerte de que había encontrado la escurridiza Vilcabamba, el último bastión de los incas frente a los españoles. Sin embargo, la ciudad perdida que él redescubrió ha cautivado más que ninguna otra la imaginación de la gente. Cada año son miles los que visitan Machu Picchu
para participar en el descubrimiento de una mítica ciudad perdida en lo alto de las montañas del Perú. Algunas de las atracciones turísticas más populares de hoy fueron un día míticas ciudades perdidas redescubiertas por exploradores en los últimos 2 siglos. Aunque sus aventuras llenas de intrigas y peligros puedan parecer de ficción, sus descubrimientos han resuelto muchos misterios centenarios. En 1812, un joven llamado Johann Burckhardt, hijo de un rico mercader suizo, se aventuró por los desiertos de lo que es ahora el Reino de Jordania. Llevaba más de 3 años viajando por la región, reuniendo datos sobre antiguas rutas de caravanas para una empresa de Londres. Era una misión llena de peligros. Los beduinos nativos imponían su propia ley. Los infieles no eran bienvenidos en su tierra milenaria. Los extranjeros se arriesgaban a morir si los encontraban allanando lugares sagrados. Para ocultar sus propósitos, Burckhardt se disfrazó de comerciante árabe, adoptando el nombre de Ibrahim Ben Abdullah. Los lugareños le contaron historias de una fabulosa ciudad santa cuyas ruinas se ocultaban en las profundidades del desierto de rocas. Aunque Burckhardt pusiera su vida en peligro, estaba decidido a encontrar este curioso lugar. Sospechaba que eran los restos de Petra, un antiguo centro de comercio que floreció en la época de los romanos. Su única posibilidad era convencer a su grupo de que se desviara hacia allí en santo peregrinaje. Su impaciencia creció cuando entraron en una fisura natural en la roca del desierto. Al ancharse la hendidura, apareció ante él un lugar mágico. Johann Burckhardt era el primer occidental que veía la ciudad de Petra desde que la vieran los cruzados hacía 600 años. Sus ruinas despedían un brillo rosado al sol de la tarde. En las caras del risco había esculpidos cientos de monumentos, templos y tumbas. Burckhardt tenía razón. Era Petra, uno de los mayores cruces de rutas comerciales del mundo hacía 2000 años. Legiones de caravanas de camellos que recorrían la ruta de la seda desde Oriente se abrían paso hasta este lugar en el desierto. Especias de la India, seda de China y oro y marfil de África llegaban hasta este centro de comercio internacional. La fundaron los nabateanos, un pueblo seminómada del norte de Arabia que se estableció en este desierto más de 600 años antes del nacimiento de Cristo. Construyeron lo que aún se considera una de las ciudades más impresionantes del mundo. Sus deslumbrantes edificios de color rosado se crearon a partir de la roca misma del desierto. En la cima de su poder en el siglo I, la belleza de Petra era famosa. Se dice que Cleopatra pidió a Julio César que le ofreciera la exótica ciudad como regalo. La influencia de múltiples culturas se refleja en los edificios de la ciudad, sobre todo en los más famosos. La llamaban el Tesoro, un nombre que se hace eco de la leyenda local de que la urna de la parte superior guardó el tesoro de un faraón. En realidad era la tumba de un rey nabateano. Lo cierto es que el gran número de tumbas encontradas en Petra ha hecho creer a algunos expertos que la ciudad se convirtió en necrópolis, una ciudad de los muertos. En el siglo II después de Cristo,
Petra perdió gran parte de su independencia al ser absorbida por el Imperio Romano. Aún así, con la protección de Roma, siguió siendo un faro para los comerciantes. En los siglos siguientes, la variación de las rutas comerciales marcó el principio del declive de la ciudad. Cada vez menos caravanas atravesaban sus paredes rocosas. Finalmente, tras una serie de terremotos devastadores en el siglo VIII, la ciudad se sumió en la oscuridad. Su emplazamiento se perdió para el mundo, oculto en un amplio desierto fuera de los mapas. Hoy, gracias a las aventuras de exploradores como Johann Burckhardt, Petra es la atracción turística más visitada de Jordania. De nuevo, un lugar de encuentro para personas de todos los rincones del globo. Sin embargo, solo se ha puesto al descubierto una fracción de la gran ciudad. Tal vez uno de sus visitantes se anime a continuar la búsqueda de la historia perdida de Petra. Aunque tal vez fuera mejor que sus secretos no se descubrieran nunca, ya que, como tantas historias del mundo antiguo, es su misterio lo que más excita nuestra capacidad de asombro.